Alba Molina Vision Guide presenta Gracias a Dios es lunes. Monday, Monday, I'll be good to you. Monday, Monday, be good to me. El tema que interpreto en esta cortina musical tal vez sea familiar para ti. Fue escrito en 1966 por el popular grupo The Mamas and the Papas. En la versión que yo interpreto, decidí darle un pequeño giro. Monday, Monday, I'll be good to you. Monday, Monday, be good to me. O sea, lunes, yo seré bueno contigo. Sé bueno conmigo. Y hay una importante razón detrás de esto. Te explico. Nuestra realidad externa es una proyección de lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente. Tu percepción del mundo refleja tu percepción de ti mismo. Si tú te rechazas, sin darte cuenta comienzas a rechazar el mundo. Si tú aprendes a amar tus cualidades y tus puntos más débiles, te vas volviendo cada vez más tolerante y compasivo con los demás. Es tan frecuente el ver personas reaccionando a la defensiva por lo que los otros podrían estar pensando de ellos, y en realidad el drama solo estaba en la mente de ellos mismos. Tanta gente se acompleja por características que solo ellos notan y a nadie más le importa realmente. Sabiendo que la percepción que tienes del mundo se convierte en tu verdad en tu mente, entonces ¿por qué no actuar en forma inversa? Es decir, diseña historias positivas o compasivas en tu mente. Por ejemplo, si el cajero del banco tiene semblante amargado y habla bruscamente a sus clientes, te recomiendo que en lugar de tomar su actitud en forma personal, imagínate que al pobre le duele la cabeza porque no pudo dormir, por lo cual se está desahogando. ¿Cómo lo verías si esto fuera cierto? O alguien que comete una imprudencia en el tráfico cruzándosenos a gran velocidad. Imaginemos que va a llegar tarde a su boda o que le avisaron que está sonando la alarma en su oficina. Es mejor optar por enviar siempre pensamientos compasivos y solidarios en lugar de juzgar sin saber toda la historia. Aun si de repente sí te enfrentas con un caso real de alguien que te presenta un aparente obstáculo, observa todo el evento con calma y objetividad, sin reaccionar emocionalmente. Entonces, decide alegrarte con la oportunidad de usar tu creatividad y diseñar una solución muy original. Recordemos que la vida es demasiado corta y es mejor vivirla como un juego. Así que, si decides ser bueno con el lunes, el día resultará fielmente como decidas crearlo. Que tengas una maravillosa y divertida semana. I'll be good to you.